Para escuchar los comentarios y entrevistas del Dr. Tomás Castro, visite y suscríbase a nuestro canal Diario 305 y déjenos sus opiniones sobre cualquiera de los temas que tienen que ver con nuestra comunidad dentro y fuera del país. Queridos hermanos, queridos amigos, estamos acá para llevar nuestro espacio, su espacio, los hechos y su historia, que como cada día a través de Teleradio América, Canal 79, y a través de la plataforma en YouTube, Trapocas Estudios. Les recordamos que este programa se retransmite todos los días a las 4 de la tarde en el Diario 305 para Miami, los Estados Unidos y el mundo. Ya está aquí el libro más esperado, El Tinglado, del prestigioso abogado Tomás Castro. Un éxito en los Estados Unidos y ahora al alcance de tus manos. Consíguelo ya. Llama al 305-300-7690. Repito, 305-300-7690. Consorcio de República Dominicana y México lideran la evaluación monorriel de Santo Domingo. Yo quiero que ustedes sepan, señores, que hay historias. Cuando Leonel Fernández llegó al poder con su ley de supuestamente de capitalización de las empresas del Estado, que es es uno de los crímenes más aberrantes que se han podido cometer en la República Dominicana. El Estado Dominicano tenía, aparte del CEA y de los ingenios del CEA, tenía más de 40 empresas. Y desaparecieron todas, incluyendo la más grande, la que fue durante muchos años la espina dorsal de la economía dominicana, que era el CEA. Bueno, no, y no deje el factor y el estamento energético. Sí, sí. ¿De qué forma se negoció eso? No. Que no era energía, sino la distribución de la energía. Eso fue una creatividad del carajo para ese palo que no ha caído todavía. No. Entonces cogió y trajeron a una empresa mexicana y llamada Pringamosa. La pringamosa es un vegetal. Un vegetalito, sí, que se da incluso. Pero que crea gran escozor en la piel. Sí. Es tremendamente. Sí. Es un alergeno tremendo. Bueno, trata una. Pues cogió el ingenio de allá de San Pedro de Macorís. Le dieron a la empresa mexicana un préstamo de $30 millones de Baninter. Pusieron en garantía todas las tierras de los cañeros, de la gente que vendía sus cañas de su producción azucarera al ingenio. Las tierras, dilo claro, del pueblo. Sí, porque son las tierras del pueblo. Oye, lo que es el poder. Y cogieron los mexicanos, desmontaron todas las maquinarias del ingenio, se la llevaron para México, cogieron los $30 millones y nos vemos ahorita. y nos vemos ahorita. Y entonces cuando el Banco Central que va y toma el Baninter para liquidarlo, se encuentra con que la garantía del préstamo de los $30 millones no existía, porque esa tierra no era del CEA ni era del ingenio Pringamosa, sino que era de los colonos azucareros que le vendían la caña al ingenio. Correcto. Oye, ese palo no ha caído. No todavía ha caído, no. Ese fue un palo. Ese palo tendido. Sí, palo tendido. Palo tendido. Se parece mucho al palo también de los venezolanos con el Banco Peravia. Este país ha vivido de mafia en mafia. Este país ha vivido. Entonces,
Y trajeron una empresa. Por eso dije, y vamos a celebrar y vamos a la memoria de Camaño, a la memoria de Orlando Martínez, a la memoria de que si yo cuarto. No, eso es, mira, eso es borrón y cuenta nueva ahí mismo. Eso fue una cuestión intencional, toda esa vaina. Y fíjate que aquí hay un problema, que se quiere un protagonismo sin señalar los verdaderos protagonistas. Aquí hay protagonistas en el deporte, en la televisión cuando llegó al país, en la misma política, cuando se hablaba de ideologías y había cierto respeto entre ellos mismos, pero no para negociar corrupción e impunidad, no para eso. ¿Entiendes? Entonces hay protagonistas, pero aquí todo el mundo quiere un protagonista enterrando al otro, acallando a las otras. Y eso es lo que pasa. Por eso que tú ves, que tú le preguntas a un muchacho, no, que la Trinitaria, ¿y qué es vaina es eso? Toma, eso es una cuestión intencional de esos cerebros que han vivido en este país, traicionando, porque eso es una traición al país. No es solamente tú pararte en la frontera con una ametralladora a defender, no, es la traición de los aspectos culturales de origen de una sociedad, tú no llevarlos como compromiso con esa sociedad. Pero mira porque esto, nada más como tú dices mafia y mafia. Pero mira esto, señores, había una librería en la Noel, pobre virtud de carajo, una librería ahí en la Noel, que tenía más de 50 años ahí en la zona colonial, a donde Leonel iba a coger los libros fiados, allá donde Virtud, que por cierto, le pregunté a Virtud un día y no me quiso responder. El crédito de Leonel, él pagó todo lo que cogió fiado aquí y no me quiso decir nada. Bueno, pues el asunto es que la librería La Trinitaria ya desapareció y ahora pusieron un colmadón ahí en la Noel, donde estaba la librería La Trinitaria. Míralo ahí. El local donde estaba la librería La Trinitaria, que por el nombre nada más debió mantenerse ahí, aunque el Estado la mantuviera, ahí la librería La Trinitaria, a donde se vendían mis libros, El Tinglado y el libro de la responsabilidad penal. Todos mis libros se vendían ahí en La Trinitaria y cuando se hacían las ferias del libro, ellos llevaban mis libros a la feria del libro. Yo nunca obtuve gran beneficio de la venta de mis libros porque era una especie de colaboración para que esa librería se mantuviera abierta y eso. No, y el gran reto, Tomás, de tú someterte al escrutinio de la gente con tus pensamientos. O sea, no creyendo que tú eres el dueño de la verdad y que todo lo tuyo está por encima de... No, pero es ese reto que se tiene, ¿no? Cuando uno tiene la oportunidad de escribir las ideas que uno tiene, de someterse. Esa es la parte más interesante de eso, Tomás. O sea, porque todo eso conlleva muchas cosas, porque hay mucha gente que nació para la crítica y para no aceptar al otro como tal. No, cada quien tiene su criterio, lo que hay es que enfocar el criterio de cada quien y ponerlo en contexto y entonces tú sacar lo mejor que puede haber de ahí y contrarrestar lo que tú entiendes que no es constructivo. Hay otra librería que está en la Mercedes, esquina Eugenio María de Hostos, que es la Filantrópica. La Filantrópica, sí. Vamos a luchar para que no desaparezca la Filantrópica. Ya desapareció la Trinitaria, que es un nombre histórico y patriótico, ¿eh? ¿Cuánto se valoraban esas librerías? La Mengual, ¿tú recuerdas? La librería Mengual. Mengual también. Claro que sí. Entonces, ¿tú recuerdas el kiosquito Saglul en la Avenida Media, allá abajo, llegando casi a la Meriño? Y la gente se paraba ahí, esos libros tirados ahí, como quien dice, y encontraban obras ahí tremendas. Claro. Sí. Así es la vida, así que andamos, Ricky. Señores, el tiempo se nos acabó, desgraciadamente. Porque ganas tenemos de seguir hablando hasta el año que viene. Y además hay muchas normas y reglamentos para arreglarlo todo. Lo que no hemos encontrado es quien aplique esas normas. Sí. Bueno, pero ya aparecerá. Ya te sabes, el abogado, el banquero de Dios acaba de declarar tener 503 millones de pesos. Mangú Café y Restaurante. Mangú Café y Restaurante es restaurante de familia donde usted puede sentirse a venir a comer
en familia, con la familia. En el 2004 llegamos a Miami. Desde entonces, cada día nuestros clientes están más y más complacidos con los platos, el servicio y las atenciones que solo encuentran en Mangú Café y Restaurant. Todo tipo de carnes, mariscos y pescados, preparados por José Encarnación, un reconocido chef de fama internacional que siempre se preocupa porque usted sienta las ganas de regresar. Mangú con todo lo que usted prefiera, mofongos con lo que más le guste y lo que no puede faltar, los quipes, empanadas de yuca y pastelitos que de solo pensarlo se nos hace la boca agua. Mangú Café y Restaurant, 2007 West de la 62 calle en Hialeah. Teléfono 305-698-2858. Hubo un funcionario que se destacó porque él en una época específica, no recuerdo si era para el Día de la Madre, le pagaba el salón de belleza a todas las mujeres que fueran a arreglarse el pelo. Esto fue sintomático. No, pero cuando tú saliste con el juego de los travestis, mira, yo todavía iba riéndome, digo yo, pero la vaina es tomar. Sí, el juego de los trans. Coño. Mira, cuántas simulaciones. Mira, en este oye, país, oye este tema que quiero tratar contigo en virtud de unas informaciones que nos llegaron ayer. Resulta que la Santa Sede, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, todo el mundo sabe que tiene un banco. Y el banco de la Santa Sede, en un momento dado, fue infiltrado por la P9 y también por la CIA y otros organismos de inteligencias del mundo. Y Mario Puzo en su libro lo trata con la interpretación magistral de Al Pacino. Sí, señor. Donde la familia Corleone le regala, hace una donación a la Santa Sede de $100 millones. Y le permiten que el Banco Ambrosiano le abra su bóveda para que lavar todo el dinero proveniente de las mafias. Claro. Entonces eso crea un inconveniente porque las otras mafias le dicen entonces a la familia Corleone, o sea, que tú vas a lavar tu dinero y nosotros. Y él le dice, bueno, ese es su problema, yo resolví el mío. Claro. Y eso genera una guerra dentro de las mafias. Bueno, el director de ese banco, el administrador de ese banco, era Marcinkus, el cardenal Marcinkus, que le llamaban el cardenal negro, y también le llamaban el banquero de Dios. El banquero de Dios. Y resulta que esa relación está muy vinculada con la muerte de Juan Pablo I, que fue el que trató de entrar al papado y ponerle término a las actividades delincuenciales que había en el Banco del Vaticano. Sí. Entonces, matan a Juan Pablo I y con los fondos del Banco Ambrosiano financiaron al movimiento Solidaridad allá para derrocar el gobierno de Polonia. Sí, Polonia. Y también usaron el Banco Ambrosiano para financiar las actividades de Osama Bin Laden en la guerra allá en ¿cómo se llama? Donde los norteamericanos invadieron, donde invadió Rusia a Afganistán. Y entonces de ahí del Banco Ambrosiano financiaban las actividades de Osama y de todo lo que luchaban contra los rusos, porque estaban financiando de parte de la CIA. Bueno, pues todo eso terminó con el banquero de Dios o el cardenal negro. Apareció guindando allá ahorcado en un puente allá en Roma. Traigo esto a colación para que la gente entienda lo que voy a decir a continuación. República Dominicana no tiene un cardenal negro ni tiene un banquero de Dios, pero hay un banquero de Luis. El banquero de Luis. El banquero de Luis, en su declaración jurada, yo te la envié ahí, una captura
de donde aparece el banquero de Luis, que ha hecho una declaración patrimonial de 590.482.6 millones. A lo mejor ese individuo está poniendo dentro de su patrimonio, estoy hablando de Samuel Antonio III Pereira Rojas, primo de Rojas Canaán, quien está en el sistema del sistema de salud de la República Dominicana, después que repartió $3,5 millones en el Congreso Nacional para aprobar el préstamo y el contrato de la compra de los aviones Tucanos. O sea que ahí con los... O sea que son muchachos que se vienen moviendo desde hace un buen tiempo. Sí, esos muchachos vienen moviéndose desde hace un tiempo. Pero individuos como este, por eso que se necesita aquí un cambio de gobierno y una transformación de la República, porque ese individuo en un gobierno de Tomás Castro tiene que sentarse con 3 personas, con el Procurador General de la República, con el Procurador Adjunto del Departamento Antilavado de Activos y con el Director de Impuestos Internos, para que él explique a esos funcionarios de dónde viene un patrimonio de más de 500 millones de pesos, cuando él no se le conoce que haya tenido empresas, que haya tenido una herencia, que lo único que él ha tenido en su vida, y yo lo conozco bastante bien porque él tenía o tiene una oficina de abogado conjuntamente con el hijo de José Ovaldo Leger, con Álvaro Leger. Y en esa oficina de abogados que han engañado y han desvalijado a varios extranjeros, incluyendo uno que es mi cliente, al señor Larry Dale Scott, y que quizá en ese patrimonio del señor Samuel Pereira a lo mejor aparezcan las tierras que le quieren robar a mi cliente y que ellos se la querían adjudicar, él y Álvaro Leger. Entonces, pero como él dijo que él es el abogado de Luis, el banquero de Luis, y que Luis le tiene mucha confianza a él, entonces evidentemente hasta Luis Abinader tendrá necesariamente que declarar por qué entre tanta gente él es el abogado y el banquero de Luis. Hay otros temas que se han vinculado y que Capulé ha manejado de manera magistral, que fue las declaraciones que dio Julito Jacín respecto de que él no entendía por qué al poner a este individuo en la Refinería Nacional de Petróleo, entonces se llevan a Miriam Germán como miembro del Consejo de Administración de la Refinería de Petróleo. Todavía eso no se entiende muy bien, Tomás. No se entiende. Lo de Milagro, de la Germán, lo de Miriam Germán. Miriam Germán. Sí. Entonces, bueno, ya hice la historia del Cardenal Negro o del banquero de Dios. Sí, no, incluso en una oportunidad me llamaron, que yo lo viví aquí, pues eso me molestó bastante a mí, que me querían poner a leer un prólogo de un libro de los comentaristas maravillosos del país, de los narradores y cosas. Y yo con 46 años en la cotilla, que me pasé la vida entera narrando, yo tenía que tener un grupo ahí, que a mí eso no me cuesta nada, yo reconocer a los colegas pero me querían poner a mí, como yo nunca he comulgado con ese grupo, nunca, ni voy a comulgar nunca. Lo que pasa es que llegan al poder y comienzan a esa publicidad que también ustedes debieron mencionarla ayer, Tomás, esa publicidad que todo el mundo se arrodilla
¿Entiendes? Cuando ese muchacho comenzó a meterle cuarto a esa liga de béisbol y a figurear con el deporte, porque siempre el deporte lo han cogido de parapeto, tú sabes, para limpiar ciertas imágenes. Y tú el que le dan coge. En este país tú el que le dan coge. ¿Entiendes? Entonces tú disientes de alguna cosa y te quieren de considerar finamente por eso. No, pues llama a fulano para que si yo qué, para lo que amiguito de él tenga que resaltarlo. Yo no tengo que resaltar a nadie. Yo hice mi trabajo. Y lo hice para mí y para que mis hijos cuando a mí me entierren y me pongan muchos cementos arriba, por lo menos digan, ahí murió un hombre que se respetó. Eso es lo que yo busco, mi hermano. ¿Qué me importa a mí patrimonio de que si yo qué vaina y que si yo cuánto? O sea, aunque algunos digan que ahí está un pendejo. Un equivocado. Sí, un equivocado. Claro, claro. Porque hasta eso hay en el país. Mucha gente, a mí, por ejemplo, dice, Tomás, tú no estás obligado a pelearte con determinada gente y vaina. No sea así, porque el mundo hay demasiadas relaciones que a veces tú la pierdes. Óyeme, si me tiene que costar, que es ¿cuál es el bien más preciado que yo tengo? Es mi vida. Sí. Y si yo pongo mi vida en juego permanentemente por estar haciendo esta crítica, ¿qué otra cosa más grande que mi vida puedo yo poner por encima de expresar mis criterios respecto de las cosas? Entonces, esa es una parte que yo le pido a todos mis amigos, que me la respeten, que no me digan. Y más después de una trayectoria como la tuya, de más de 40 años, yo tengo más de 40 años también en eso, y entonces ya uno viejo, Tomás, uno dice que colgar los tenis, pero por favor, y tú a veces dices, no pierdan tiempo conmigo en tal vaina. Yo lo que digo que lo mío es ahí, por ahí muero, y porque yo que lo mismo digo yo también, no pierdan tiempo conmigo en esa cuestión, que ya yo estoy pago hace rato, porque todos sabemos hasta dónde llegamos y hasta dónde no llegamos. Entonces es una cuestión de criterio puramente, y por lo menos algo tenemos que salir gananciosos en esta sociedad, poder hablar, poder disentir, poder usar el pensamiento y el discernimiento, ¿verdad?, individual, para enfrentar algunas cosas que uno no está de acuerdo. ¿Cuál es el delito tan grande? También se quieren robar esa vaina. O sea, han hecho lo que le ha dado la gana, han vivido con impunidad toda la vida, y también uno se tiene que porque ustedes le van a dar una pela a uno y van a que sí o qué, y van a agredir, como a mí me ha pasado un hijo de uno, y que también esa vaina hay que permitírselo a ustedes. Y porque a lo mejor fulano no se enamoró de uno de los pájaros que sí o qué, también hay que montar el cocote, mochárselo. Óigame, mi hermano. Óigame, mi hermano. Y hay otra cosita. Aquí nos conocemos todos, Y hay otra cosita que quiero decir antes de irnos al cambio. No más mentiras, no más engaños, no más corrupción. Tomás es el antídoto y la solución. No más robos, no más saqueos, no más impunidad. Tomás es el antídoto y la solución. Si tú quieres a los corruptos presos, desnudos y sin acuerdos judiciales, Tomás el antídoto y la solución. Sí, tú decides por los ladrones o por Tomás. Sí, por los ladrones o por Tomás. Esto sí está fácil. Por los ladrones o por Tomás. Esto sí está fácil. Tú decides por los corruptos, por Tomás. Este es el antídoto y la solución. Sí, Tomás. Es el antídoto y la solución. Cuando usted establece relaciones con la delincuencia, con las organizaciones criminales y con la gente de bajo mundo, el delincuente, si tú lo persigues y lo sometes a la justicia, teniendo tú la autoridad para hacerlo, él no te lo toma en cuenta, no te guarda rencor. Ahora, si tú has sido canchanchan de él, le has cogido cuarto para la campaña y para tú hacer cosas que no estaba en capacidad de hacer, y luego tú lo traicionas, eso tiene una connotación, eso tiene códigos. Eso tiene códigos, no es cuestión de que, porque es muy bueno. El mismo Mario Puzo lo escribió en su obra. Es muy bueno. No, yo no tengo miedo a nadie, yo peleo con quien sea y que hagan lo que quieran, que yo estoy. Sí, pero tú tienes
50, 100 hombres armados que te protegen y que no se puede pasar ni a una esquina de donde tú vives, y que cuando va al palacio va en vehículo blindado y con una escolta numerosa. Pero como yo le decía a un amigo el día pasado, que fui a visitarlo a una entidad donde él trabaja, y me revisaron como 70 veces para entrar a verlo, y cuando llegué le dije, ven acá, ¿qué tanta vaina es esta? ¿Qué tanta revisión es esta? Y no, después de lo que le pasó a Juancito de los Santos y después de lo que le pasó a Orlandito Jorge Mera, hay que cuidarse. Que yo le dije, pero oye lo que yo le dije, mira, no es ahora que tú tienes que cuidarte, es cuando tú salgas de aquí. Ay, papá, sí. Es cuando tú salgas de aquí. Y sobre todo, hay gente que pueden cuidarse ellos mucho, pero tienen hijos y tienen hermanos. Y se han cuidado mucho, Tomás, porque déjame decirte que ese mismo imperio de la impunidad que ha dominado este país, ellos lo pelean, mira, ellos lo pelean desde que se levantan hasta que se acuestan, porque lo más grande es cuando tú estás en la mesa de tu casa con un tenedor así, dándote un filetico, una vaina, y tú sabes el sabor de ese filete. Independientemente del sazón de la trabajadora que tú tienes, tú sabes si te lo está comiendo honestamente o se lo has robado al erario público. Y viven con ese miedo, papá. Viven con ese miedo. ¿Entiendes? Esa impunidad es una enfermedad, y por eso a la hora de la verdad que hay que defender este país, es de una vez se juntan como los pavos. Sí. ¿Tú te has fijado esa vaina? Todo. Se llaman uno con otro y todos son amiguitos. Una simulación frente al pueblo. Y vaina, no, que si yo qué, que la ideología mía es que si yo qué. Pero a la hora de la verdad, todo el mundo coge como un foro de integridad y anticorrupción. Ajá. Una gira, y ahí aparecen las normativas y los reglamentos para la aplicación de la ley 160, que sí o que vaina de contrataciones y vaina que sí o que, y licitaciones, que sí o que. La misma pendeja. ¿Y quién es que la aplica? Nadie. Nadie, porque el sistema está para eso, para favorecer a los mismos impunes, a los mismos impunes que se dan la gran vida de la gran vaina, y entonces tampoco se puede hablar y se puede disentir. Qué bonito. Históricamente hay un episodio que fue que un compadre que tenía Lilis allá en la línea noroeste lo invitó para una cena a su casa, y cuando Lili llegó encontró una vajilla de porcelana y cubiertos en plata, y en medio de la comida, en medio de la cena, Lili le dijo, compadre, cuando usted se robe una gallina, bote lejos las plumas. Pero mientras tanto, nos vamos porque el tiempo se acabó. Que Dios siga protegiendo a este humilde y sufrido pueblo. Nos vemos mañana. Buenos días.